Bueno, vamos a iniciar, Carla. Cuando estés lista, me dices, Sí, está bien. ¿sí? Sí, Muy bien. Bueno, vamos a iniciar la sesión con el tema la ética como reguladora de la actuación, tomando como referencia parte de la investigación de la doctora Olga Vélez, catedrática de la UNAM, de la ENS UNAM, retomando la información de la revista de trabajo social de la UNAM. Es claro que, bueno, el objetivo voy a admitir a Jessica, de esta sesión es identificar cómo la ética regula la actuación del trabajo social, del trabajador social. Nosotros, como bien sabemos, nuestra práctica profesional está basada bajo una normativa que es el Código Deontológico del Trabajo Social, quien dictamina, bienvenida, Jessica, cómo es la actuación del trabajo social de manera profesional, hasta qué punto podemos llegar y hasta qué punto podemos intervenir como profesionales y como sujetos de derechos. Una disculpa. Ahora bien, ¿usted cree que el trabajador social puede realizar su práctica profesional como dicte la situación? Es decir, si no se... Creo que estaba en silencio, ¿verdad? Bueno, ¿usted cree que la actuación profesional del trabajador social es regulada? Les pregunto. Si tengo aquí mi objetivo que la ética regula la actuación del trabajador social, quiere decir que sí, nuestra práctica profesional es regulada bajo unas normativas, ¿sí?, que están escritas en un código de conducta, que es el Código Deontológico del Trabajador Social. ¿Estamos de acuerdo? En la que participa no solamente el trabajador social, sino su jefe y sus colaboradores. ¿Usted cree que haya una persona que supervisa este código deontológico o esta ética? ¿Usted cree que tengamos algún tipo de supervisión demandado por la ética? Hola, Guillermo, bienvenido. Bueno, voy a dar continuidad. Vamos a abordar, les mencionaba el objetivo, identificar cómo la ética regula la actuación del trabajador social. ¿Ustedes creen o consideran que los trabajadores sociales actuamos bajo ocurrencias, bajo situaciones en las que vemos que hay necesidad económica y actuamos basado en la filantropía, basado en la caridad? ¿Ustedes piensan que sí o que no? No, Guillermo dice que no. América, América dice que sí. Bueno, ahí hay un entremedio. Recordemos que la profesión del trabajador social inicia, ¿verdad? De esta manera, a través de la caridad, de la filantropía. Pero con el paso del tiempo se ha profesionalizado porque seguimos un método científico. Este método científico es guiado por una serie de pasos, ¿sí? Basados en una actuación metodológica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién va a regular la actuación del profesional en trabajo social? La ética. ¿Cómo la va a regular? Número uno,
Su actuar es basado en una metodología. El trabajador social, tenemos claro que primero vamos a realizar un conjunto, que es esto. Primero vamos a realizar un conjunto de actividades y operaciones en la que la metodología de intervención se ocupa de lo esencial del quehacer disciplinar, constituyendo un proceso de conocimiento, de acción y reflexión a través de la cual se modela la práctica específica, ¿sí? Quiere decir que es un proceso en el que nosotros vamos a realizar nuestra intervención a través de un plan, ¿verdad? A través de una serie de pasos que vamos a intervenir. ¿De qué manera la ética va a regular nuestro quehacer profesional? Número uno, si vamos a intervenir, tenemos que conocer los pasos de intervención del trabajador social, ¿sí? Independientemente que nos encontremos en cualquier institución, tenemos que analizar si realmente se están cumpliendo esta metódica, ¿sí? Les voy a poner un claro ejemplo. En el Hospital General, ¿sí? Tenemos, número uno, una metodología, ¿verdad? El trabajador social se va a guiar por una serie de pasos, en la que número uno está la investigación. Número dos, está el diagnóstico. Enseguida la planeación y la programación de las actividades que voy a realizar de acuerdo a lo diagnosticado e investigado, ¿sí? Número tres, voy a ejecutar ese plan de acción. Y por último, voy a evaluarlo. ¿De qué manera lo puedo realizar en la práctica? Bueno, tengo que saber primero que la práctica en sí misma no me va a producir conocimiento. Es decir, yo tengo la experiencia, ¿no? Como conocemos allá en distintas instituciones, tenemos compañeros que no tienen la profesión en trabajo social, pero sí tienen la práctica, ¿de acuerdo? La doctora Olga nos menciona que la experiencia sin conocimiento no tiene de verdad fundamento, ¿sí? Sí o sí necesitamos personal que esté capacitado, que tenga, digamos, la profesión en trabajo social para entender los procesos, ¿sí? Que vamos a seguir para intervenir y de manera eficiente demos una práctica profesional. Si nosotros, por ejemplo, conocemos personas que no son trabajadores sociales, no son profesionales en el área, pero se acomodaron en una institución como trabajadores sociales. ¿Cómo es esto? Oportunidades laborales. De acuerdo a la revista de la UNAM, basado en la ética, como veíamos al principio, voy a aceptar a Jessica. El tema es la ética como reguladora de la actuación, de acuerdo con Olga Vélez en el 2010, en la revista de la UNAM, ¿sí? Nos menciona que es importante que un profesional en trabajo social conozca los referentes teóricos, tenga conocimiento de la práctica profesional del trabajador social, a fin de que nuestra actuación esté basada o conozca por lo menos los pasos metodológicos a seguir. De esta manera, nuestra actuación profesional será regulada, ¿sí? Tendrá, digamos, ética, tendrá profesionalismo, ¿sí? Porque si llego y te digo, ok,
Tú no eres trabajador social, no tienes formación, yo sí. Te voy a enseñar a utilizar los instrumentos, ¿sí? Pero voy a enseñarle lo que yo realizo, pero no va a haber una reflexión, no va a haber un conocimiento profesional. ¿Estamos? Dice una vez en un foro, en la escuela de Derecho, fuimos los trabajadores sociales, llevé a unos alumnos, un abogado, ¿saben qué dijo? Que todos podemos hacer trabajo social. Sí y no. ¿Cómo es eso de que todos podemos hacer trabajo social? Porque yo estaba argumentando de la importancia de la intervención de trabajo social en los procesos jurídicos, ¿sí? Dice, no es que trabajo social todos lo podemos hacer. Él en su ignorancia identifica a trabajo social como filantropía, como caridad, ¿sí? Y tiene un desconocimiento, está claro, de que el trabajo social no solamente es promover la justicia social, ¿sí? No es nada más el promotor de los derechos humanos, que basándose en las necesidades del sujeto, claro, va a tomar decisiones para el bien del sujeto, ¿sí? Y lo va a encaminar, lo va a guiar. Entonces, una persona que carece de los conocimientos científicos, de los pasos metodológicos de la intervención del trabajador social, difícilmente va a realizar una actuación con ética profesional, ¿sí? Que nosotros podemos ir y conocer, mira, voy a aplicar este estudio socioeconómico, voy a redactar mi nota social, voy a realizar mi familiograma, ¿verdad? Más allá de reflexionar, de identificar cuál es el punto clave en el que yo puedo tomar para realizar o planificar distintas actividades en beneficio de mi usuario, ¿sí? La construcción de reflexiones, ¿sí? Porque trabajo social no nada más es, ¿cómo les puedo decir? No es sistémico, ¿sí? En el que, por ejemplo, podemos mezclar un color azul con amarillo, me dé naranja, ¿no? Es un ejemplo. Si en todos lados mezclo estos colores, el mismo resultado me va a dar. No. ¿Por qué? Porque hay una complejidad de los contextos sociales en los que vamos a encontrar personas con distintas culturas, distintas formas de pensar, ¿sí? Distintas necesidades. O sea, las necesidades sociales son complejas y no siempre vamos a tomar las mismas decisiones. Es a lo que voy. Pero si nos guiamos en nuestra metodología, vamos a realizar una intervención con ética y con profesionalismo, porque yo estoy siguiendo los pasos que me indica mi actuación como profesional en trabajo social. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? La práctica en sí misma no produce conocimiento, sino experiencia. ¿Estamos? La práctica en sí misma no produce conocimiento, sino produce experiencia. En ella habitan una serie de situaciones, de eventos que pueden aportar a la producción del mismo conocimiento, siempre y cuando se interpelen y resignifiquen con la ayuda de la teoría y de la investigación. ¿Estamos?
Miren, hay situaciones en las que dentro de la intervención del trabajo social nos vamos a encontrar casos en los que no hay una reflexión del porqué de la toma de decisiones de los usuarios. Les voy a poner un caso así, general, ¿no? Tengo una chica de 26 años, ¿sí? Que en este último año ha visitado el hospital 3 veces y las 3 veces ha sido por aborto espontáneo, ¿sí? Realizando una investigación a través de ¿qué? Interrogaciones o entrevista, puedo identificar y puedo conocer que la chica ya tiene 2 hijos. 2 hijos, ¿sí? Puedo identificar que es madre soltera. A través de la investigación puedo identificar que es una trabajadora en un bar y que se dedica a que es sexo servidora, ¿sí? ¿Qué más? Y estoy hablando de lo superficial, ¿eh? Porque si ahondamos más, podemos encontrar qué fue lo que la llevó a tomar esas decisiones de trabajar ahí, ¿sí? De no tener conciencia ni aceptar la planificación familiar o los métodos, ¿sí? De anticonceptivos. Porque si en los últimos meses de este año, o en este año, perdón, fue 3 veces por el mismo diagnóstico médico clínico de aborto espontáneo, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Una persona que carece del conocimiento teórico, de la reflexión del trabajador social, que debe de considerar las interacciones sociales humanas que ha atravesado esa persona o ese sujeto motivo de estudio, podría pensar que esta es una persona inmadura, que no sabe tomar decisiones para su vida, que no respeta a sus hijas o sus hijos, que no respeta su vida, ¿cierto? Y ahí entra el prejuicio. Entonces, esa práctica que carece de los conocimientos que debe poseer el trabajador social será una práctica sin fundamento, una práctica sin ética y mucho menos una práctica eh, sin profesionalismo. En cambio, usted y yo, que estamos siendo formados, digo formados porque también continúo estudiando, continúo en actualizaciones, debemos conocer estos procesos metodológicos, las herramientas que me ofrece, las teorías de interacción social, ¿sí? Las teorías del desarrollo humano, las teorías de qué? De la infancia, ¿sí? Y analizar el contexto de la persona que está llegando a mi unidad con esas características que les menciono. Ahora, para pasar al tercer punto, que es la planeación y programación, en mi diagnóstico identifico si esa persona quiere que se le dé seguimiento, ¿sí? Porque antes de querer darle una orientación, el sujeto motivo tiene que pedírtelo, ¿sí? De lo contrario, si esto lo desconocemos, vamos a planificar una serie de actividades en las que, mi usuario no está de acuerdo,
2, no me lo pidió y por lo tanto el resultado va a ser no lo va a ejecutar, no lo va a considerar, ¿sí? Y vamos, caemos en lo mismo, no será una práctica profesional, ¿sí? La práctica en sí misma no produce conocimiento, sino produce experiencia. La práctica con conocimiento va a producir, ¿sí?, una práctica profesional con ética, con fundamento. ¿Estamos de acuerdo? En la que deja de lado los prejuicios, deja de lado las suposiciones, ¿sí? Desafortunadamente, la usuaria que les comento no aceptó una orientación, ¿sí? Y hay un pronóstico. El pronóstico que sigue es que va a volver por la misma sintomatología si no toma decisiones a temprana edad, ¿sí? La misma sintomatología, entre otras. Pero no solamente es repensar, a ver, es ella, no. A ver, ¿cuál es la incidencia que hay del mismo diagnóstico en el poblado tal, ¿sí? ¿Con quién me voy a dirigir yo como trabajador social? Recuerden que también somos estadísticos, ¿sí? Vamos a buscar la información. No solamente vamos a estar al pendiente de las ocurrencias del día, ¿sí? En unos centros de salud, por ejemplo, hay un mapa epidemiológico, ¿sí? En el que el coordinador va a organizar la incidencia de personas que acudieron con ciertas enfermedades, ¿sí? Y yo como trabajador social tengo que buscar esa información para estar preparado y preparada de la información que va a necesitar mi población, ¿sí? ¿Sabía usted, por ejemplo, que el número de, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue la principal causa de muerte de este año de los guerrerenses? ¿Usted sabe cuál es la principal causa de muerte en este año? ¿Qué enfermedad es la principal causa de muerte en este año en los guerrerenses? ¿No? Fue la COVID-19. O es la COVID-19, estando en primer lugar. En segundo lugar está la diabetes mellitus, ¿sí? Entonces quiere decir que me voy a preparar en conocimientos de prevención de enfermedades respiratorias como trabajador social, ¿sí? Conociendo cuál es mi población, cuáles son las características de las personas que fallecieron por esta situación. Conozco a partir de, por ejemplo, de una estadística epidemiológica que los que fallecieron por COVID-19 padecían distintas enfermedades, ¿sí?, crónicas degenerativas. En primer lugar, diabetes mellitus. En segundo lugar, hipertensión arterial, ¿sí? Así como la obesidad, ¿sí? Entonces, el trabajador social no va a realizar su práctica bajo ocurrencias. Tenemos que informarnos para efectuar una actuación ética, con ética. ¿Estamos de acuerdo, Jessica, Carla, América y anexos? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores influyentes en la actuación del trabajador social? Identificamos que los problemas y las necesidades van en aumento cuando hay un recorte significativo de la inversión social, ¿sí? Yo ahorita conozco que hay distintos programas
que benefician a ciertos sectores vulnerables de la población, ¿sí? Por ejemplo, las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas de Benito Juárez, ¿sí? Es un recurso económico que está siendo brindado a un sector de personas. Ahora, ¿cómo están utilizando este recurso las personas? ¿Sí? Otro factor influyente en la actuación es la distorsión de lo público, la mercantilización de la política social, estos como rasgos constitutivos del modelo de desarrollo actual. Estas son situaciones que vulneran los derechos sociales, produciendo fracturas significativas en el vínculo social, que reactivan una lógica de asistencia tradicional, estructurada en los valores de la beneficencia y la filantropía, que obligan a repensar los alcances y los límites del trabajo social en el ámbito de una actuación fundada y éticamente comprometida con la construcción de ciudadanía y de desarrollo social. ¿Cuáles han sido los factores que influyen en que haya un límite en nuestra actuación, en nuestra intervención? Las mencionadas son caracterizadas como en el contexto en el que nosotros nos encontremos. Yo voy a poner ejemplos de el contexto comunitario donde yo me encuentro. Mi actuación se ve comprometida, ¿sí? Mis alcances y mis límites son comprometidos debido a que en el lugar donde yo trabajo no hay una ley, ¿sí? No hay una ley que me cuide a mí como ciudadana, como profesional, como trabajadora social, ¿sí? Yo tengo un límite en mis intervenciones. ¿Por qué? Porque en esa comunidad yo tengo que conocerla. Número uno, la gente te va a identificar para empezar. ¿Y ella quién es? ¿Sí? Nos mencionaba nuestro coordinador, imagínense, que nuestras fotos las van a tener a ver, le voy a poner pausa porque no se grabe. Nos vamos a encontrar en comunidades en las que impera el machismo, ¿sí? Y vamos a tener que buscar estrategias de intervención con ética, con profesionalismo, sin sobrepasar sus autoridades, sus límites, ¿sí? Porque ahí las autoridades, por ejemplo, de cada casa son los hombres, son los varones, donde se ha identificado que las mujeres viven en una situación en la que no tienen voz, no tienen voto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes lo podemos conocer de manera informativa, ¿no? A través de las redes sociales, a través de los periódicos, en otros países, en otras comunidades. Conocemos, ¿no? Que las mujeres son sumisas a lo que le diga el hombre, si el hombre la golpea, se aguanta, ¿no? Entre otras cosas así. ¿Sí o no? Las conocemos. Sin embargo, cuando ya las vives en tierra, reales, de cara a cara, la situación es más compleja aún de lo que tú piensas, ¿sí? Si no conocemos realmente cómo está ese contexto social, podemos tomar decisiones en las que se va a ver un poco nuestra, nuestra privacidad,
nuestra dignidad, nuestra vida se va a ver vulnerada, ¿sí? Se va a ver un poco, ¿cómo les puedo decir? Prácticamente nos podemos meter en problemas, ¿sí? En la que se va a ver vulnerados nuestros derechos, se va a ver vulnerados nuestra estabilidad física, sobre todo. No sé si ustedes conocen cómo está ahorita la situación en aquellos contextos, ¿sí? Situación de violencia, en la que a una persona lo privaron de su libertad y de su vida, ¿sí? No sé si ustedes se enteraron, ¿no? Bueno, a una persona perteneciente a este grupo de policías comunitarios, que era maestro de una institución reconocida aquí en Guerrero, Huagro, ¿sí? Lo secuestraron y le privaron de la vida de una manera deshumanizada. Claro, privar de la vida es algo deshumanizado. Sin embargo, recortar las piezas de su cuerpo y hacer esas cosas es algo catastrófico, ¿sí? Entonces, tienes que medir el riesgo en el que te puedes enfrentar si tomas una mala decisión. La práctica profesional y con ética también es limitar tu intervención y no significa que no vas a hacer nada, ¿sí? Sino que tu intervención emergente o en situación de crisis tiene que ser bastante valorada antes de tomar una decisión. Otra situación, tenemos una usuaria, perdón, que llega con su niña de 2 meses, no me acuerdo la edad, solamente digo 2 meses, para vacunación. Y en la identificación del paciente, el trabajador social, somos observadores, ¿sí o no? Es parte de nuestra práctica profesional observar al usuario, no juzgarlo ni criticarlo. Y se identifica que la señora trae un golpe en el ojo, así, morado, trae un hematoma, ¿sí? La señora no fue para atención de ella, fue para recibir atención de su hija. ¿Qué haces tú como trabajador social si identificas eso? Vamos a cerrar la sesión y voy a abrir otra, ¿están de acuerdo? Y piensen qué es lo que harían ustedes y en lo que abrimos la otra sesión me van a mencionar qué es lo que harían ustedes. ¿Sí? Muy bien.